Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP, producción general TV WAP. Muy buenas noches, soy Enrique Moctezuma Malacara y le invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en este programa especial de Informativo WAP. Síguenos en nuestra transmisión por el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el 118 de Megacable, o bien escúchanos en redes sociales como @tvwap, a través de la página oficial www.tv.wap.mx o por la app TV WAP. Hoy les presentamos un programa especial acerca de la enseñanza del documental cinematográfico y nuestra invitada especialista de este día es Sara Duque, documentalista, profesora de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP, maestra en imagen, arte, cultura y sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la cual se tituló con honores. Cuenta con experiencia como directora, editora y cinefotógrafa, tanto en ficciones como en documentales. Su primer largometraje documental como directora, El Artista del Polvo, se estrenó a nivel mundial en el Philadelphia Latino Film Festival 2023. Ganó el premio bronce a mejor largometraje documental en el Festival Mundial de Cine de Veracruz 2023 y ha participado en otros como el Golden Femi Film Festival 2024 en Bulgaria. Dada su experiencia y trayectoria, la experta hablará a profundidad sobre este género cinematográfico. Bienvenida, maestra Sara Duque. Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias, el placer es nuestro. Antes de comenzar con nuestro programa especial, vamos a ver una cápsula sobre el tema de hoy. El documental cinematográfico es un relato audiovisual que explora historias, contextos y realidades del mundo. Este tipo de cine toma lo que pasa en la vida real y lo transforma en una serie de imágenes. Los documentales son hechos por investigadores o por personas que quieren contar algo que valga la pena. Aunque, ojo, no se trata de solo prender la cámara y grabar. Hay que investigar, elegir qué mostrar y cómo contarlo para crear un impacto en quienes lo vean. Por supuesto, hay varios tipos. Está el expositivo, que tiene una explicación directa, el observacional, donde la cámara solo mira, o el participativo, donde quien se graba también se mete en la historia. Los hay incluso experimentales. Estos suelen ser más creativos y juegan con imágenes y sonidos. Estos documentales tienen muchos formatos y pueden durar de 10 minutos hasta horas, e incluso se pueden realizar series documentales. Aquí los protagonistas no son actores, sino personas reales, animales, ciudades y muchos contextos. El documental es la realidad hecha cine, un acercamiento a historias que suelen pasar desapercibidas. Así que la próxima vez que veas un documental cinematográfico, recuerda que detrás de cada imagen hay una verdad que merece ser contada. Maestra Sara Duque, gracias nuevamente por acompañarnos en Informativo WAP. Vamos a hablar entonces sobre cómo se enseña el documental y también sobre el documental cinematográfico, pero es particularmente interesante platicar sobre la enseñanza del documental. Para empezar, quisiera preguntarle cuánta cultura diría usted que hay sobre el documental en Latinoamérica, cuánto se consume, cuánto le gusta a la gente, digamos, de México para abajo en nuestro continente. Creo que para hablar de eso hay como dos partes importantes. Sí. La primera es cuánto se consume y cuánto se produce. Okay. En cuanto a producción, Latinoamérica tiene una historia impresionante sobre la producción cinematográfica documental. A la par del boom latinoamericano en la literatura, se generó un boom, por decirlo así, en cine documental. De hecho, es parte de la corriente cinematográfica más importante de Latinoamérica, que es el nuevo cine latinoamericano. Sí. Y del nuevo cine latinoamericano, gran parte de las películas que se hicieron son documental. Y actualmente se produce muchísimo documental por muchos motivos. Uno de los más importantes porque es mucho más económico de hacer
que una película de ficción. Ok. ¿No? Ahora, ¿cuánto se consume? Es una cosa mucho más compleja. Ok. Podemos decir que hay cada vez más festivales de cine documental en Latinoamérica, en donde las personas pueden ver documentales, pero la realidad es que el público en general no logra acceder a ese tipo de películas, aunque se hacen muchísimas al año, tanto en México como en Latinoamérica en general. Entonces, creo que es complicado, no se consume tanto, y yo creo que tiene que ver como con que las personas tienen esta idea de que el documental tiende a ser aburrido, ¿no? Tiende a ser didáctico, tiende como a solo enseñarnos cosas, ¿no? Como que pensamos en una película de ficción y pensamos en que nos vamos a divertir, nos vamos a entretener un rato, y pensamos en un documental y de repente hay quienes piensan, seguro me voy a quedar dormido, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso. Ok, digamos, hay como una mala percepción. ¿Por qué se habrá generado esto? Es decir, mi siguiente pregunta es, ¿por qué la gente prefiere la ficción? Ya la ha respondido de alguna manera, pero si fuéramos más atrás, ¿cómo se habrá generado esta percepción de que el documental es más aburrido que la ficción? Cuando, bueno, pienso que no necesariamente es así. ¿Por qué habrá sucedido? Si hay tanto documental que se produce en Latinoamérica, ¿por qué las exhibidoras pocas veces se animan a tener documentales? ¿Por qué la gente lo sentirá como algo que no les va a divertir tanto? ¿Cómo se habrá generado esta dinámica que pues, evidentemente no favorece al documental? No. A ver, yo creo que tiene que ver mucho con que la mayoría del cine que se consume en Latinoamérica, aunque se hace mucho cine latinoamericano, la mayoría es estadounidense. Y estas producciones tienen una serie de aparatos tecnológicos que hacen supremamente llamativas a las películas, y de repente ves un documental en el que toda esta parafernalia no está. Toda esta parafernalia de ciencia ficción, etcétera, etcétera, todo esto no está. Entonces, se me hace que por un lado es eso, por otro lado creo que tiene que ver con que desde la escuela y desde siempre hemos visto en la tele documentales como para informar, muy didácticos, ¿no? Y gran parte del cine latinoamericano documental que se hace no es ni remotamente así, ¿no? Es cine que es muy íntimo, muy personal, que es muy creativo, algunas veces incluso rayan lo experimental, hay películas que rayan entre el documental y la ficción, ¿no? Pero esas películas no llegan a gran parte del público. Entonces como que es un círculo vicioso, ¿no? En el que al final las películas más significativas nunca terminan de llegar a las personas. Ok. Y bueno, ya hablando de estudiantes de cine, que uno dice, es muy probable que tengan otra perspectiva sobre el documental, ¿cómo llegan al aula? ¿Cómo llegan a la universidad? Quienes deciden, yo voy a estudiar cinematografía, ¿cómo perciben ellos al documental? ¿Sucede lo mismo que el público general o se ha encontrado usted con que hay alguna perspectiva diferente, un poco más a favor del docu? ¿Cómo llegan los estudiantes? Ay, no, sí, es complicado. ¿Sí? Claro, los chicos entran a estudiar cine queriendo hacer ficción, ¿no? Hay una cosa en el cine de ficción que es maravillosa, y es esta idea de poder crear nuevos mundos, ¿no? Crear estos mundos distintos en los que los personajes pueden hacer lo que nosotros les escribimos que hagan, ¿no? Y a través de eso generar discursos y generar una propuesta. Y el cine documental, dice un teórico muy importante de cine documental mexicano que se llama Carlos Mendoza, que es el pariente pobre. Y que dice, es el pariente pobre del cine, que no llega a ser ni cine, ni comunicación como tal, ni periodismo, pues. Claro. No, entonces, que es un híbrido ahí raro, y entonces los chicos entran al aula como muy predispuestos, ¿no? Como en esta idea de yo no quiero hacer esto, vamos a pasar la materia y a seguir con mis guiones, ¿no? Porque no están interesados en hacer docu. Y yo creo que lo primero que me importa mucho explicarles es que el docu se trata de ver la realidad que hay a nuestro alrededor y darnos cuenta de la magia que hay en ella. No es nada más crear nuevos mundos, sino darnos cuenta de que esa magia, de que eso que estamos buscando en los mundos que creamos en el cine de ficción, está a nuestro alrededor.
y que lo que tenemos que hacer es verla con ojos distintos, ¿no? Incluso los invito y las invito mucho a que vean a las personas que hay cerca de ellos y de ellas, ¿no? A su abuelita, a su papá, a su hermano, a ellos mismos y a las historias y a estos caminos que han tenido que atravesar en las vidas y darse en cuenta que ahí hay cosas muy significativas que podemos contarle a otros para conectar con ellos, ¿no? Esa es una, y la otra cosa que intento inculcarles mucho es que es mucho más económico hacer cine documental. Para hacer una película de ficción a veces necesitas millones, ¿no? El cine documental no requiere eso, y para los cineastas latinoamericanos que no tenemos el presupuesto que tienen en otros lugares del mundo, es mucho más asequible generar cine documental significativo y visibilizar realidades que no necesariamente es tan fácil visibilizar que hacer cine de ficción. Sí, antes de seguir hablando un poco de los estudiantes y de cómo lo van entendiendo, ya nos explica usted cómo introduce un poco el tema del documental para traerlos. Pero este asunto del periodismo, que me llama mucho la atención, yo estoy de acuerdo en que no es periodismo, pero sí me gustaría ahondar un poco en ello. A mí me parece que es un asunto de la objetividad, ¿no? El periodismo siempre debería buscar ser objetivo, ¿no? ¿Diría usted que el documental no tiene ese rasgo o también lo necesita? Este asunto de buscar la objetividad, ¿no? Entiendo que es algo diferente, pero me gustaría mucho saber qué opina usted al respecto. Es muy complejo porque creo que cada documentalista te daría una respuesta diferente. Sí, Okay. Porque es una de esas… El documental es uno de esos conceptos que todos nombramos todo el tiempo, pero que realmente no nos ponemos de acuerdo en qué significa la palabra, ¿no? Okay. Y desde mi quehacer como documentalista, yo creo que esa es una de las claves que diferencia al periodismo y al documental. En el documental buscamos conscientemente, o sea, aceptamos que no podemos ser objetivos, y buscamos conscientemente poner en nuestro proyecto ese punto de vista. Claro. ¿No? Eso no significa que estemos intentando generar como una especie de ideología y que nuestro proyecto sea propaganda de lo que nosotros creemos. No, siempre hay que ser honestos con el público de que lo que estamos presentando es una perspectiva del mundo. Pero si somos muy, en esa honestidad también decimos, esta es mi perspectiva del mundo. No intentamos ser objetivos, y también por eso el documental, se vuelve tan personal, porque cuando estás retratando una realidad, entiendes que la realidad que estás presentando en tu película no es esa realidad tal cual, sino esa realidad vista a través de tus ojos. Claro. Y eso hace toda la diferencia, ¿no? Claro, digo que podríamos decir que la objetividad no existe, en el periodismo tampoco, Claro, pero digamos… claro. El nivel del documental me parece perfectamente explicado, y qué bueno que lo dice usted en televisión, porque es un tema interesantísimo. A ver, y volviendo a los estudiantes, pues ¿cómo reaccionan ante esto? ¿Cómo reaccionan ante esta posibilidad de que el documental sea personal? ¿Cómo reaccionan ante estas oportunidades de que es más económico? Cuando van descubriendo las diferentes posibilidades que les va presentando su maestra o sus maestras y maestros de documental, ¿cómo van reaccionando? ¿Hay un cambio? ¿Se acercan? Lo pregunto porque también he visto estudiantes que de pronto tal cual se enamoran del documental cuando al entrar a la licenciatura no tenían ninguna idea de acercarse al documental. ¿Cómo se da esta transformación? ¿Cómo van reaccionando ante el docu? Wow, pues la verdad es que no siempre se logra que se enamoren, Okay. pero ¿Se enamora un porcentaje menor? Digamos, ¿sí? ¿Sí? Se enamoran, yo creo que sí, un porcentaje menor. Okay. Yo espero que no tan menor. Okay. También una cosa importante que intento como construir en clase es generar este vínculo entre documental y ficción. Okay. Que de hecho, si nos vamos a las películas más contemporáneas, pues los últimos documentales latinoamericanos importantes, nos vamos a dar cuenta que hay una línea súper delgada entre ficción y documental. Claro. Y cada vez los documentales como que tienden a romper más esa frontera. Entonces a los chicos que están súper casados con la ficción, que no la sueltan y que dicen es que el documental definitivamente no es lo mío,
intento explicarles que hay un vínculo entre esos dos géneros cinematográficos y que lo que ellos pueden construir lo pueden construir a partir de navegar en esa frontera, ¿no? Y también algo que creo que ayuda mucho es entender que el documental no se trata de poner la cámara y la realidad que esté ahí pues ya que esté, ¿no? Sino que es construir una película de esa realidad. Ahí la clave es pensar que el documental es volver la realidad material cinematográfico. Y eso implica poner en práctica lo mismo que pondrían en práctica haciendo cualquier otra película, ¿no? En cuanto a estética, en cuanto a técnica, en cuanto a narrativa, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que hace que se enamoren. Que bueno, es una frontera muy complicada de definir, ¿no? Incluso surgen estos términos como la docuficción, en esta mezcla del documental y la ficción, y hay tremendas discusiones, a veces también lo he visto entre documentalistas sobre qué termina siendo un documental, qué termina siendo una ficción. Es que tú le dijiste a esa persona que caminara a propósito de allá para allá y entonces eso ya no es la realidad como tal, quienes se ponen muy radicales me parece, y es una frontera complicada, ¿no? Súper complicada. Sí. Y me voy a ir más extremosa. Hay películas en las que el director o directora le solicita a sus agentes sociales, o sea, les hace un guión con base a la entrevista que tuvieron. Claro. Y les pide que por favor lean el texto, Sí. ¿no? O de plano toma la entrevista y con base en la información de la entrevista construye una historia. Y muchas veces los que vemos en cuadros son actores y actrices, ¿no? Y aún así podremos decir que es documental. Hay discusiones magníficas al respecto porque los puristas dicen que no, pero la tendencia en el cine latinoamericano es que sí. Ok. Y bueno, cuando descubren todo esto y empiezan a hacer documentales, los estudiantes, para saber cómo se da este proceso, por ejemplo, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, ¿qué temas se empiezan a tocar? Me parece que en el documental latinoamericano hay sí una tendencia muy particular a tocar ciertos temas que probablemente otros lugares no lo hacen, otros lugares del mundo, quiero decir. ¿Ha identificado usted algunos temas recurrentes? Sin duda. ¿Sí? Sí. Una cosa importante es que el documental se nutre de la realidad que tenemos alrededor, ¿no? Sí. Entonces, tiene que ver mucho con esta realidad que tenemos los latinoamericanos, que a veces es de injusticia social, de desigualdad, ¿no? Entonces siento que los chicos desean tocar mucho estos temas y las chicas también siento que les interesa mucho hablar sobre sus contextos y sobre sus familias. Me he topado mucho con chicos y chicas que quieren hacer su documental sobre su tía, que tiene una historia increíble y que ellos siempre la escuchaban en sus reuniones familiares y en el momento de enfrentarse en como con qué voy a hacer para esta materia, dicen voy a hacer un documental sobre mi tía, Sí. ¿no? También sobre sus propios miedos y temores, ¿no? Sobre muchos también sobre la comunidad LGBTQ+, por ejemplo, sobre el SIDA, también muchos de corte feminista, ¿no? Que hablan sobre como todas estas cosas que vivimos las mujeres. Siento que esos son los temas que más tocan y creo que lo hacen desde unas perspectivas súper únicas porque ellos desde su contexto como que ven el mundo de una manera muy especial y eso es lo que retratan los documentales. Hablando de las mujeres, desde la realización, digamos, ¿hay una tendencia o no en donde hay más mujeres documentalistas? Bueno, evidentemente cada día, pero empieza a haber más que hombres incluso, empieza a haber muchas personas, muchas mujeres que se interesan por el documental. Por ejemplo, en la escuela, ¿son más las mujeres quienes se interesan por el documental que los hombres o esa relación todavía no la hemos detectado, digamos? No sé si hay más mujeres que hombres haciendo documental. Sí sé que cada vez hay más mujeres haciendo documental, lo cual me parece valiosísimo porque mucho de lo que criticamos del cine como desigualdad o estos personajes femeninos que de repente no expresan la diversidad de la mujer, tiene que ver mucho con que las mujeres no estaban detrás de la cámara. Claro. Entonces, que las chicas y que las estudiantes se estén tomando como el valor de tomar estos puestos de liderazgo
no solo es significativo para ellas como profesionistas, sino también para el público, porque eso permite que el público observe estas nuevas perspectivas desde ojos femeninos, ¿no? No sé si hay más mujeres que hombres todavía. Yo creo que poco a poco estamos empezando a hacer que la industria cinematográfica sea más equitativa, pero no sé si todavía ya se puede decir que ya somos la misma cantidad de mujeres y hombres haciendo cine. No lo creo. Sí, se puede afirmar, claro. Y bueno, volviendo al asunto de los estudiantes, las estudiantes, en términos de géneros, porque hay géneros del documental como tal, ¿no? De estos géneros del cine documental, ¿hay un género favorito entre las y los estudiantes, alguno al que se acerquen más que a otros géneros del documental? Qué pregunta tan interesante. Creo que está la tendencia a que hagan documentales un poco más cercanos al periodismo, cuando, ¿Ah, sí? cuando todavía no como que se atreven a posicionarse de una manera tan clara, ¿no? Okay. Y también algo que yo intento inculcarles mucho en clase es que hagan documentales de retrato, porque son mucho más sencillos de hacer para un cortometraje o sea, intento que hagan proyectos muy bien hechos, pero también entendiendo las limitantes que tienen, ¿no? Y creo que ese tipo de documentales son clave también, documentales muy intimistas, incluso en los que ellos mismos puedan ser los protagonistas o las protagonistas, ¿no? Hablando de sus propias experiencias, eso también lo suelen hacer mucho. ¿Qué es un documental de retrato, por ejemplo, para compartir con el público que nos hace el favor de vernos, de seguirnos, aportar, ¿no? ¿Qué es un documental de retrato entre los géneros del cine documental, específicamente el de retrato? ¿De qué estamos hablando? Claro, los documentales de retrato son aquellos en los que se aborda a una persona y hacemos un poco, valga la redundancia, como este retrato de esta persona, de quién ha sido, de qué hace, cómo vive, sus experiencias más significativas. Se parece mucho como a las biografías, nada más que el retrato retoma como un momento específico, mientras que los documentales biográficos como que toman toda la historia de vida de la persona, ¿no? Pero básicamente tienen a una sola protagonista, una sola persona protagonista, ¿no? Ok. Y bueno, hablando, y creo que nos da pie esta pregunta del retrato, ya veremos por qué. Hablando de su trabajo, del trabajo de Sara Duque, antes de hablar de los proyectos que hay o de los que ha realizado, ¿qué encontró usted, maestra, en el documental que no encontró tal vez en la ficción, o por qué su tendencia profesional en la realización cinematográfica se decantó por el documental? A ver, yo creo que uno como cineasta va contando las historias que lo llaman, ¿no? Yo no me cierro a la posibilidad de que más adelante me interese contar una historia de ficción, pero la realidad es que cuando, por lo menos a mí me ocurre que cuando yo llego y me presento frente a una de estas realidades pues del mundo, ¿no? Yo estoy caminando y de repente me topo con una persona y me parece tan increíble y tan maravilloso lo que ocurre en su vida o cómo esta persona es o lo que tiene por contarnos, que me parece que esa es la historia. No siento que tenga yo que hacer un guión para encontrar la magia en el mundo. Ya ¿no? está ahí. Sí, exacto. Eso es por lo que yo he decidido hacer documentales, porque siento que como decía hace ratito, muchas veces las cosas maravillosas ya están en el mundo y lo único que tenemos que hacer es como ponernos los ojos o los lentes indicados para verlas, para ver la magia que hay a nuestro alrededor, ¿no? Muchas veces vemos a las personas o vemos las historias todos los días vemos a las mismas personas en la esquina de nuestra cuadra, vemos a la misma persona que nos lleva en el transporte público, vemos a nuestra mamá, a nuestro tío, a nuestro hermano, y empezamos a pasar por alto lo maravilloso que tienen y toda la aventura de sus vidas. Y el documental a mí me permite como ver
con ojos nuevos esas realidades y permitir que otras personas lo vean también, ¿no? Entonces, por eso me encanta hacer documentales. Ok, y me lleva esto, y por eso decía que creo que nos íbamos a encaminar a hablar un poco del trabajo, al artista del polvo, que lo presentamos, ¿no? Este documental reciente, y hablamos de los premios que ha obtenido. ¿Sería un retrato el artista del polvo? ¿Entraría en el género de un retrato dentro del cine documental? Platíquenos un poco sobre el artista del polvo, porque ya hablamos de él, ¿no? No lo dejemos volando ahí nada más. Ok, El artista del polvo es un documental efectivamente es un documental de retrato. De retrato, ¿no? Sí. Sí. Sobre un artista, Sí. Artista artesano. A él le gusta llamarse artesano, pero después de ver todo lo que él hace, yo digo que es un artista, que vive en Cholula. Él es de Veracruz, pero vive en Cholula hace más años de los que yo estoy viva, creo. Ok. Y él básicamente se llama Mario Valderas, y vive en Tonantzintla, exactamente. Y él se dedica a hacer obras con polvo de piedra semipreciosa. Entonces, lo que él hace es conseguir cuarzos, los muele, él mismo los muele a martillazos y separa el polvo dependiendo del calibre que tenga. Es una cosa muy compleja que él hace, y a partir de ese polvo y de ceniza del volcán, que también él va a recoger, Okay. Construye obras con motivos prehispánicos. Entonces, un poco el documental va de eso, pero además va de su historia de vida, porque Mario es una persona supremamente compleja. Él tenía esta vida que podríamos llamar como la vida soñada, la que siempre nos cuentan que es como el éxito total, ¿no? Tenía una familia, casa, carro del año, etcétera, etcétera. Y de repente un día decide que eso no es él. Deja todo eso y se va. Okay. En un viaje físico y espiritual, casi a descubrirse a sí mismo. Okay. Y se descubre a partir de crear esta técnica artística que él mismo inventa, ¿no? Okay. Que está un poco relacionada con otras técnicas, como técnicas budistas de mandalas y así, pero él le da detalles que la hacen única, Okay. ¿no? Y entonces el documental va de esto, de cómo él decide dejar toda esta vida y vive en su taller, en el mismo taller en el que vive, en el que hace su trabajo y en el que lo vende, ¿no? Okay. Y decidí hacerlo porque él dice que esa es la manera de estar consigo mismo. Muy bien. Bueno, ahí hay un ejemplo de documental de retrato. Nos queda 1 minuto y medio de programa, pero para preguntarle, también hoy está en este momento trabajando en un documental, en curso, digamos. Sí, es un documental. Bueno, yo soy madre hace 1 año y medio más o menos. Sí. Y desde ese momento, desde que tuve a mi hija, cambió totalmente mi perspectiva sobre la maternidad. Creo que a todas las mujeres nos pasa, o a todas las madres nos pasa. Pero he empezado como a valorar mucho más eso, entonces estoy desarrollando un proyecto documental sobre la maternidad, y especialmente sobre la maternidad en momentos de crisis. Ok. Y bueno, como una última pregunta, así en menos de 1 minuto, ¿qué sucederá o qué vislumbra la maestra Sara Duque para el documental latinoamericano en el futuro? ¿Cuáles son las tendencias? Yo creo que se va a seguir desarrollando, creo que se va a seguir haciendo mucho cine documental, cada vez más, lo cual es maravilloso porque va a visibilizar la realidad latinoamericana, y creo que el reto está y va a estar en que esas películas lleguen al público y en cómo lograr que el público se interese en verlas, que el público vaya al cine y diga, yo voy a ver este documental, ¿no? Ok, pero de que habrá. Seguro que habrá sí. opciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra Sara Duque, documentalista, profesora de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por acompañarnos hoy y platicar sobre pues, la enseñanza del documental en el aula, a nivel universitario. Bueno, pudimos platicar el documental en general. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias. Es así como llegamos al final de esta emisión especial de Informativo WAP. El próximo lunes a las 8 de la noche le espera mi compañero José Carlos Bernal. Ya tiene usted la información ahora, a disfrutar el fin de semana. Buenas noches.